Hola a todos, acaba de aparecer este libro publicado por la editorial Ariel, No tan elemental como ser Sherlock Holmes. Trata sobre el personaje, sus peculiaridades psicológicas, sus aficiones, sus métodos de investigación, su manera de leer el mundo y casi todo lo que aquel que comparta la fascinación por el detective de Baker Street pueda imaginar. Bienvenido, Daniel Tubao. Gracias por el libro. Gracias a vosotros. Oye, ¿cómo le conociste a Sherlock? Pues yo creo ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenía? Pues era un niño o un adolescente, yo creo que era un niño, y que fue mi madre la que me enseñó los primeros cuentos, empecé a leerlos. Yo creo que empecé con el Estudio en Escarlata, que es el primero que se publicó, y el tercero cronológicamente de sus aventuras, y ahí me quedé fascinado por el personaje y ya ¿Te cayó bien? me cayó muy bien, me cayó realmente... Sí. ¿No te resultaba un poco así, no sé, frío y como demasiado listo, no? Sí, yo supongo que no, porque ya se sabe que también los adolescentes tienen esa tendencia, también se dice eso de que los jóvenes lo saben todo, ¿no? Los adultos dudan de todo y los viejos se lo creen todo, ¿no? Pues yo era de joven y pensaba que era mejor que los demás, etcétera, y un personaje que está un poco por encima también resulta muy atractivo porque criticas a los que te rodean y, en fin, tienes ese Además, un personaje peculiar por muchas cosas, ¿no? Por muchas Le cosas, gusta tocar el violín. El violín, sí. Luego tiene una adicción, ¿no? Tiene una adicción, como el Dr. House, por ejemplo, de la serie que se basa mucho en Holmes, precisamente, y es un personaje bastante extravagante, lo que ha reflejado muy bien la nueva serie de la BBC, esa extravagancia que a lo mejor se perdía un poco al ver las películas de época, porque lo vemos en la época victoriana, en la época eduardiana, y nos parece como una persona antigua, pero ahora, claro, era extravagante en esa época y lo vuelve a ser ahora. O sea, ¿tú crees que está bien, no? Es decir, Sí. que la serie interpreta bien lo fundamental del personaje. La serie está hecha por holmesianos, se nota perfectamente. Está llena de guiños, lo que yo llamo en el libro huevos de Pascua, ¿no? Pequeñas sorpresitas para los aficionados, y se nota que los que la han escrito realmente conocen el personaje a fondo. A veces mezclan historias, pero lo hacen muy bien. O sea, realmente las adaptaciones no son de un cuento o una novela en particular, sino de varios mezclados y muy bien mezclados, ¿no? ¿Y qué dirías tú que es lo fundamental del personaje? De Holmes, Sí. ver una inteligencia en movimiento, sobre todo, ¿no? Ver esa capacidad de desplegarse todos los poderes mentales de una persona y de ver signos y de... Yo creo que lo que más le caracteriza de las 20 o 30 profesiones que se mencionan en el libro es una que casi no es una profesión, aunque sí que es profesión en algunas editoriales, que es lector. Es sobre todo un lector, ¿no? Lee el mundo, lee toda la realidad, el universo, lee las personas, lee libros también, enciclopedias, ¿Qué libros, etcétera. Daniel? Precisamente hay un momento en Estudio en Escarlata donde Watson hace una lista de los conocimientos de Holmes y pone que en literatura le pone 0, más o menos, prácticamente, como si no supiese nada. Dice, no conoce a Thomas Carlyle, que era como una figura en la época, etcétera. Pero después, cuando sigues leyendo las aventuras de Holmes, ves que sí que es un lector y que Watson se equivocaba ahí. No se sabe si es que Holmes le tomaba el pelo a veces, ¿no? Y sí, leía... Una de sus lecturas clásicas, básicas, es los escritos de Francis Bacon, el canciller de Inglaterra, que se considera el creador de la ciencia moderna, porque a veces cuando habla Holmes parece que está citando directamente algún texto del Novum Organum Porque el pensamiento holmesiano, el método que tiene para descubrir al asesino o al ladrón o al que sea, digamos, de solventar es científico. Es científico, claro. Él es un detective. Él se llama a sí mismo detective consultor, porque dice que es la última instancia a la que se acude cuando ya la policía, Scotland Yard, ya no saben qué hacer, pues acuden a él y le consultan y tal. Pero es más que consultor, es científico, es la aplicación del método científico al mundo de policíaco y detectivesco, etcétera, ¿no? Y por eso se le considera precursor de muchas de las cosas de la ciencia forense, de muchos descubrimientos, y de, por ejemplo, del análisis de la escena del crimen, lo que vemos en series ahora en como CSI, ¿no? etcétera, pues eso es lo que hacía Sherlock Holmes, que llegaba a la escena del crimen y decía, si llega la policía primero lo destrozan todo y ya no hay nada que observar, o sea, hay que llegar antes que la policía, ¿no? Porque... Oye, otra de las cosas de las que se ha hablado mucho respecto al personaje Sherlock Holmes es su relación con las chicas, ¿no? Sí, tiene ahí una relación difícil, muy difícil. Siempre no se le conocen relaciones. Hay una aventura donde sí que dice que ha seducido a una criada para poder acceder al personaje al que quiere acceder. Pero después tiene una historia, un escándalo en Bohemia, en el que se relaciona con Irene Adler, que es una estafadora que
que lo vence, lo derrota, y él la admira muchísimo y termina la aventura incluso pidiendo una fotografía de Irene Adler para tenerla ahí siempre, porque es la persona que le parece más admirable de todas las que se ha enfrentado. Y hay algo ahí que parece como fascinación, no se sabe si hay algo también erótico, sexual. También se ha hablado mucho de la homosexualidad posible de Holmes con Watson viviendo en la misma casa. Watson se casa, hay dudas, y 2, 3 veces, hay como bastante dudas en eso, pero bueno, es... Oye, y la película aquella de Barry Levinson, ¿te acuerdas? El joven Sherlock Holmes, que en esa película él tiene una novia, la novia muere y es como que queda ya marcado. Y eso le queda marcado y por eso explicaría. Sí, digamos que eso va un poco en la línea de la narrativa actual. Yo como guionista veo que cuando se crean personajes, de hecho es una como de las normas, ¿no? Buscar en el pasado del personaje lo que le ha provocado. Es una tendencia muy moderna, muy nacida del psicoanálisis. En los griegos no vemos esa obsesión y en Shakespeare tampoco la vemos por la infancia de los personajes, pero aquí nos parece que el personaje se explica mejor si le ha pasado algo en la infancia, si ha tenido algún problema con su padre, con su madre, etcétera, tal, ¿no? Y en esa línea va la película. Creo que la 4ª temporada de Sherlock, ¿no? También de la BBC va a ir también en eso y va a mostrar los problemas con su hermano Mycroft y cómo eso le ha influido también mucho. Habrá que verla entonces, porque que verla, claro, sí, puede haber claves si son tan holmesianos, ¿no? Sí, son muy, muy holmesianos. Oye, ¿qué diría Freud de Sherlock Holmes? Pues seguramente diría muchas cosas. En primer lugar, porque Freud admiraba a Sherlock Holmes. Curiosamente, cuento en el libro que hay uno de los pacientes más célebres de Freud, era el hombre de los lobos, por un sueño que había con lobos, etc. Y el hombre de los lobos cuenta en una ocasión que habló de Sherlock Holmes a Freud y, sorprendentemente, porque él pensaba que a él no le interesaría ese tipo de literatura, dijo, no, este personaje me parece admirable y yo hago lo mismo que Holmes, pero en la psicología, ¿no? Intento buscar en los pequeños detalles, en los lugares donde nadie mira, como son los sueños, por ejemplo, etcétera, intento buscar claves que explican la personalidad, ¿no? Y después, además, hay incluso los holmesianos, Nicholas Meyer, uno de los grandes holmesianos. Elemental Dr. Freud. Elemental Dr. Freud, donde va... Sherlock Holmes va a Viena allí para curarse de una adicción precisamente y ahí pues tienen toda esa historia, ¿no? Y tiene mucha relación realmente. ¿Y tú qué crees que diría? No sé, bueno, es muy aventurado, ¿no? Es aventurado. Nicholas Meyer nos propone ahí varias en ese encuentro imaginario, pero vamos, él dijo realmente que lo admiraba sin ninguna duda, se lo dijo al hombre de los lobos y le dijo además que era lo mismo que él hacía. Y en algún caso él dice, ojalá pudiéramos ser como Sherlock Holmes y encontrar la solución a algo viendo esos pequeños detalles que nos dan las claves, ¿no? O sea, ¿Tú dirías que Sherlock Holmes es un personaje feliz? Da la impresión de que no. Lo que te transmite las novelas, hay momentos muy melancólicos de Holmes. Realmente él cuando no tiene un caso a resolver se sume en profundísimas depresiones, según cuenta Watson, y necesita que surja algún desafío, algún enigma para ponerse en acción, ¿no? Y da la impresión de ser melancólico, solitario. Al final de su vida se retira a una granja a cuidar abejas. Ahora se está haciendo una película que va a estrenarse pronto con Ian McKellen, que hace de Sherlock Holmes jubilado en su finca de Sussex. Y bueno, pues parece interesante. Pero parece que es un personaje solitario, por lo que cuenta Watson, claramente es asocial, le aburre la gente, no se relaciona bien con los demás, etc., ¿no? Ahora, cuando está trabajando, todo eso desaparece y de pronto es capaz de seducir a quien sea, ¿no? Oye, Daniel, hablemos hay un capítulo entero que dedicas a... que no llamas así, pero que la idea que se te queda es la del detective semiótico, ¿no? Sí, hablemos un poco de ese tema, que es un tema que supongo que te interesa bastante por tu condición de guionista por un lado, de profesor por otro, ¿no? Sí, y la semiótica, bueno, la semiótica, es que en la semiótica se considera a Sherlock Holmes como uno de sus padres fundadores. Curiosamente se considera que son Ferdinand de Saussure, con el curso de lingüística general, Charles Sanders Peirce, el filósofo pragmático americano, y Sherlock Holmes, y lo citan en igualdad de condiciones. O sea, dicen, aquí está lo que dice Sherlock Holmes, no citan como si lo dijese Arthur Conan Doyle, el pobre. Se olvidan de él, personaje, que se lo ha comido hasta ese extremo, ¿no? Y lo citan como Don Quijote con Cervantes, vamos. Exactamente. Y es él como un padre fundador. Y claro, ¿por qué? Porque él se ocupa de los signos. Claro, lo que ve Sherlock Holmes es signos en todas partes, ¿no? Y entonces, pues la semiótica de qué se ocupa, de la lectura de los signos, precisamente, todo lo que son signos, etcétera, ¿no? Y entonces es el personaje
más relacionado con la semiótica que existe sin ninguna duda. Lo más alucinante de todo es como hay un ensayo de Thomas Sibiuk en el que compara el mundo de Sherlock Holmes con el de Charles Sanders Peirce, ¿no? y realmente ves que las coincidencias son extraordinarias. De hecho, en el libro hay una pequeña sorpresa que no me voy a revelar ahí, pero sale algo relacionado con el tercer hermano de los Holmes, que es Sherlock Holmes, que es más listo todavía que Sherlock y que Mycroft, que en principio Mycroft es más listo que Sherlock. Pues hay otro todavía más listo. Y tiene que ver con esto que estamos hablando de la semiótica, Charles Sanders Peirce, etc., ¿no? Sí. Oye, otro de los capítulos interesantes, bueno, son todos muy interesantes, lean el libro, es fantástico, pero aparte de eso, hay uno que se ocupa de la creatividad de Sherlock Holmes. Podríamos, antes de acabar la entrevista, que nos queda un minuto, hablar un poco de eso. Vale, eso es curioso porque en toda la investigación que he hecho no he visto de manera directa que se diga que Sherlock Holmes es un precursor del estudio de la creatividad, y realmente todo su proceso es lo que hoy los científicos y expertos consideran que es el proceso creativo, que se empezó a estudiar con Kessler y otros autores y que sigue unas fases. Y realmente Sherlock Holmes repite esas fases de planteamiento del problema, maduración, incubación, como te olvidas de él, luego tienes una inspiración, eso que llaman los poetas la musa, que ves llegaba, pues efectivamente llega, pero con un trabajo previo, ¿no? Y después revisión, etcétera. Él sigue el proceso creativo y yo lo considero un precursor, igual que de la semiótica, del estudio del proceso creativo, sin ninguna duda. Que Peirce llama abducción, ¿no? Abducción, claro, exactamente. El método que más usa de los... El método de Sherlock Holmes es que son muchos métodos y mezcla muchos, pero de deducción, inducción, hay una tercera manera que es abducción. ¿Y qué es lo que más usa Sherlock Holmes en sus aventuras? ¿Y qué es lo que usamos nosotros? No da tiempo a explicarlo, pero el libro sí que se cuenta con mucho detalle. Muy bien. Véanlo, léanlo, se lo van a pasar en grande, de verdad. Recuerden, No tan elemental, de Daniel Tubau, recientemente publicado por la editorial Ariel. Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un verdadero placer compartir estos minutos. Gracias a vosotros. Y gracias por el libro.